Vamos a hacer una pequeña pausa. La semana pasada comenzamos con una serie que tiene que ver amar como Jesús. Pero la verdad es que estamos decidiendo hacer una pequeña pausa entre series. Y queremos entrar de lleno en esta otra que yo creo que es un poquito más relevante con respecto a algunas cosas que en general algunas personas de la congregación y demás hemos estado viviendo y experimentando, y que tiene que ver con el libro de Habacuc. Y no sé si has leído el libro de Habacuc, pero para muchos no es como que el más favorito, ¿no? Como que no es muy grato para ellos. Bueno, algunos dirán, ¿Habacuc está en la Biblia? Sí, es uno de los profetas menores, pero menores básicamente porque tiene pocos capítulos, ¿no? Y el día de hoy yo quisiera que podamos tomar un tiempo, tanto hoy como los próximos 3 domingos, en hablar de este libro que tiene que ver con qué hacer cuando lo que sucede a nuestro alrededor no parece justo, ¿no? Y que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado ahí. Hemos estado en momentos, en circunstancias en donde algunas cosas no nos parecen justas, y justo es lo que el día de hoy queremos estar platicando y viendo con cada uno de ustedes. Y bueno, este es un tema muy relevante, y quiero iniciar contándote la historia de una mujer. Esta historia la narra su pastor, en su momento él lo escribió, y tiene que ver con una mujer que se llama Marcy. Quiero contarte esta historia. Dice así: Marcy era una chica adolescente extrovertida, llena de vida, que llegó a la iglesia. Conforme fue creciendo, fue madurando en su fe hasta convertirse en una líder de su grupo de jóvenes. Cuando cumplió 20 años, ella conoció a Mark, un joven con una personalidad increíble, y que desde que se conocieron se veía que eran el uno para el otro. Pasó un año, se casaron, y al par de meses se enteraron de que estaban embarazados. Mark comenzó a crecer en su trabajo, adquirieron su casa y todo marchaba viento en popa. Cuando se aliviaron de Chloe, su hija, verlos en el hospital fue un momento de gratitud por lo bueno que Dios había sido con cada uno de ellos. No se notaba ni un solo indicio de grieta en su matrimonio. Pasaron un par de años más y Mark comenzó a viajar mucho más por el tema de su trabajo. Un día Mark llega a casa y le anuncia a Marcy que la dejaría por una amiga que tenía de la juventud. Devastada, Marcy luchó en dos frentes. Por un lado, la traición de Mark, y por otro lado, el educar a Chloe ahora como una madre soltera. Lo único que le consolaba es que las cosas no podían estar peor. Chloe, su hija, estaba en 5º grado y comenzó a perder peso rápidamente, sentirse cansada todo el tiempo, y después de una serie de pruebas reveló lo impensable: su hija tenía cáncer. En pocos meses, Chloe, su hija, comenzó a marchitarse. De ser una pequeña alegre con una gran sonrisa, fue confinada a una cama, a una paciente pálida atada a un respirador artificial. Los doctores anularon cualquier esperanza de vida y cambiaron la estrategia. Hablaron con Marcy y decidieron dedicar todos los esfuerzos finales para que los últimos días de Chloe fueran reconfortables. La Marcy que había conocido, dice este pastor, ya no existía. Se convirtió en una mujer derrotada y cansada, y aunque luchaba por aferrarse a algo de la fe, las circunstancias y su ánimo no daban para más. Y después menciona una frase que le dijo Marcy a Craig, que es el pastor. Le dijo: pero Craig, cuando veo a mi pequeña consumiéndose ahí en la cama, en medio de tanto dolor, ¿cómo me puedo rendir a un Dios que permite esto? Más todo lo que ya me ha pasado. Y ella dijo, y es lo que recalca él: quiero confiar, pero ya no sé cómo hacerlo. Quiero confiar en Dios, pero ya no sé cómo hacerlo. Y entonces, amigos, esto nos lleva a la primera pregunta que yo te quiero presentar y que va a aparecer aquí en pantalla. Amigo, ¿cómo creer que Dios es bueno cuando la vida no lo es? Y sabes, es una de las preguntas. Hoy comenzamos con esta serie de mensajes que tiene que ver con esperanza en medio de la oscuridad. Y yo sé que, déjame decirte algo, va a ser un mensaje que yo creo que no quieres escuchar. De hecho, creo que es un mensaje que nadie quiere escuchar.
porque vamos a estar estudiando el libro de Habacuc y durante las siguientes semanas vamos a tratar de desmenuzar los 3 capítulos de él. Y que de alguna forma vamos a dar un poquito de contexto. Habacuc fue uno de los profetas que escribió más o menos esta carta unos 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Habacuc era un profeta muy distinto. Normalmente la labor de los profetas o el oficio de los profetas era hablarle al pueblo en el nombre de Dios. Pero en el caso de Habacuc las cosas eran diferentes porque no le habló al pueblo en el nombre de Dios, más bien Habacuc le habló a Dios en nombre del pueblo. Esa era la diferencia con Habacuc. Él estaba preguntándole a Dios por qué estaban las circunstancias de alguna forma así. El pueblo de Judá durante muchos años había sido grandemente bendecido, pero durante el tiempo de Habacuc las cosas no eran nada sencillas. ¿Por qué? Porque había corrupción, engaño, violencia, injusticia, era lo que prevalecía en ese momento. Y de alguna forma, en algún lugar la prosperidad había sido cambiada por sufrimiento, por corrupción y por injusticia. Incluso más adelante vamos a ver en la carta que de alguna forma los líderes se emborrachaban y adquirían sobornos con tal de que los más ricos se ensoberbecieran sobre las demás multitudes. Cualquier parecido con lo que hoy estamos viviendo tal vez no es mera coincidencia porque esto ha pasado desde siempre, ¿no? Y Habacuc le hizo una pregunta que tal vez hoy por hoy nosotros le hacemos a Dios. Señor, ¿cómo creer? Y que tal vez algunas personas que tú conoces tal vez te han hecho. ¿Cómo creer en un Dios cuando las cosas están así? ¿Cómo creer en Dios cuando la vida no lo es? Y entonces Habacuc le hizo esta misma pregunta: ¿por qué, Señor, tú permites la injusticia? Y mira, versículo 1, vamos a comenzar ahí en Habacuc capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente forma: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y déjame decirte que en algunas versiones dice esta es la profecía, o esta es la visión, o este es el mensaje, pero básicamente la palabra que se traduce como mensaje, visión o profecía, dependiendo la versión que tú tengas, viene de la palabra aramea que tiene que ver con masa. ¿Y qué significa masa? Masa significa peso, significa carga, significa condena. En otras palabras, lo que Habacuc estaba recibiendo era un peso, una carga y una condena en contra del pueblo por todo lo que estaba pasando en aquel momento. Significa condenación. Y entonces de entrada ya comenzamos a una carta con peso. O digamos, entramos a una carta, en esta carta ya digamos que perdiendo el partido, ¿no? Es como cuando juegas contra el América, ¿no? Ya sabes que el árbitro es de él. Bueno. Pero de alguna forma tenemos que comprender algo. Cuando el profeta estaba hablando de eso, no recibió una visión de esperanza y de expectativa. Realmente estaba recibiendo un mensaje de condena y de peso por todo lo que estaba pasando. Versículo 2 dice de la siguiente forma. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Mira, algo que me gusta de Habacuc es que él es directo, es frontal, es de alguna forma crudo y le habla a Dios con franqueza. Y de hecho, particularmente lo que significa Habacuc, no hay mucha historia de él tal cual, pero una de las cosas que podemos encontrar de lo que significa Habacuc, lo que significa Habacuc es abrazar y luchar. Eso significa Habacuc y va a aparecer aquí. Significa abrazar y luchar. Es decir, ¿qué era lo que estaba pasando con Habacuc? Él abrazaba a Dios, pero luchaba con lo que estaba haciendo Dios. Y creo que muchas veces nosotros nos encontramos ahí. Creemos en Dios, creemos que Él es todopoderoso, creemos que Él es soberano, creemos que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero luchamos con lo que Él permite en ocasiones en nuestras vidas. Tú recordarás la historia de Jacob cuando él le dijo, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿no? Y terminó lastimado de su cadera.
Y de alguna forma Habacuc estaba abrazando a Dios, pero estaba luchando con lo que él estaba permitiendo. Habacuc acepta a Dios, pero lo que ve no concuerda con lo que él cree. Y de alguna forma a lo mejor lo que tú ves hoy en tu vida, lo que tú ves hoy en tu día a día, lo que tú ves en tus circunstancias, no concuerda con esa vida en abundancia que dice Dios que nos quiere dar. Y a lo mejor tú tienes hoy por hoy problemas de salud, has experimentado cosas, has experimentado problemas, tienes circunstancias en tu matrimonio y de alguna forma tú luchas con esa parte y Señor, esto es realmente lo que tú quieres que yo esté experimentando y que yo esté, este es tu plan. Y entonces está Habacuc cuestionando a Dios. Y déjame decirte que esta es una gran verdad que a muchos de ustedes no les va a gustar lo que les voy a decir. Y a lo mejor te voy a caer mal, bueno, de por sí a lo mejor ya te caigo mal. Pero a lo mejor te voy a caer más mal ahorita, porque te voy a decir una gran verdad. La vida no es una comedia. La vida no es una comedia. Cuando hablamos, no es una serie de Netflix que en 10 capítulos todo se soluciona. Eso no es la vida. La vida no es así. ¿Alguien llegó a ver Los Años Maravillosos? ¿Alguien llegó a ver Los Años Maravillosos? Ok. No sé si también ustedes estaban enamorados de Winnie Cooper, ¿no? Todos como que cuando la veíamos, todos, ¡ay, Winnie Cooper!, ¿no? Yo hasta me dejaba el peinado de Kevin Arnold, ¿no? Así tenía el pelo. Pero la verdad es que algo que pasaba en Los Años Maravillosos es que cuando en 30 minutos y aún ya con comerciales, todo quedaba solucionado, ¿sí o no? Cada capítulo iniciaba todo bien, había algo de tensión y después las cosas se solucionaban y todo era maravilloso. Los años maravillosos, ¿no? Y en media hora, con todo y comerciales, todo quedaba solucionado. Déjame decirte algo, la vida no es una comedia. La vida no queda solucionada en 30 minutos, ni en 30 días y a veces ni en 30 años. Porque la vida no es así. La vida no es siempre, me despidieron del trabajo, después conseguí un mejor puesto, no pasaba mucho, no estaba tan preocupado porque era soltero y entonces entré a otro nuevo trabajo, me pagaban mucho mejor, conocí a una señorita ahí, de pronto nos enamoramos grandemente y de pronto me encontré que era la hija del dueño del presidente de la compañía, después a mí me subieron porque ya era el yerno consentido, no es aquí alguna coincidencia con alguno que está allá atrás, pero de pronto ya fui el yerno consentido, ¿no? Y entonces comencé ya a ser el dueño de la empresa y a los 33 años quedé jubilado. A veces la vida no es así. A veces la vida es tú pierdes el trabajo y no encuentras trabajo. O a lo mejor tú pierdes el trabajo y encuentras otro trabajo, pero no te va igual de bien a lo que tenías. Y entonces comienzas a tener ciertos problemas. La vida no es así de simple. La vida no se soluciona en 30 minutos. A lo mejor te dan un diagnóstico que no quieres escuchar. Y entonces tú no quieres creer y tú no quieres tolerar o tú no quieres aceptar que tú necesitas ayuda de salud y que a lo mejor tus riñones ya no están funcionando y ahora tienes que ser sometido al tema de la diálisis y ahora tú tienes que vivir con esa circunstancia durante el resto de tu vida porque durante muchos años tal vez las cosas no se hicieron bien. A lo mejor de pronto tú tenías bastante trabajo, te estaba yendo bastante bien, pero de pronto no hay ventas, de pronto no llegan clientes, de pronto las cosas caen hacia abajo y entonces ya no tienes dinero y te preocupas porque tú tienes que llevar sustento a tu casa y las cosas no están tan bien. O por ejemplo, a lo mejor sucede un accidente, pasó hace algunas semanas, de alguna forma pasó un accidente y tú ese día no esperabas terminar la noche en un hospital esperando el diagnóstico de la operación que le estaban haciendo a tu hija. Nadie espera eso, ¿estamos de acuerdo? Porque nadie se levanta pensando eso. Cuando las cosas no marchan bien, tu fe se siente destrozada. Tu fe se siente vulnerable y tú clamas a Dios, pero ves que no hay una respuesta clara. Todos en algún momento hemos estado ahí. Todos en algún punto nos hemos puesto ahí. Habacuc 1:3 preguntaba en lo siguiente y le decía, Señor, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y le encanta pelear.
Y es probable que tal vez tú y yo estemos en esa misma circunstancia. ¿Realmente le interesa a Dios lo que me está pasando? ¿Realmente le interesa a Dios que yo esté viviendo así? ¿Realmente Dios se preocupa por mí? Es más, de pronto dices, ¿realmente existe Dios en esta circunstancia? ¿No? Quiero hacerte una pregunta y yo quiero que seamos bien honestos, ¿va? Uno de nuestros valores es que somos auténticos. Muy bien, va a aparecer la siguiente pregunta aquí en pantalla. ¿Me ayudas a leerla? ¿Qué dice? Vamos a leerla por segunda ocasión para que caiga un poquito más en nuestra sinapsis. Dice, ¿alguna vez has sentido que si fueras Dios, harías las cosas de manera diferente? Piensa, si tú fueras Dios, ¿crees que harías las cosas de manera diferente? Pues levanta tu mano, si crees que es así. No te preocupes, no te va a caer un rayo del cielo, aquí no va a pasar nada, no te preocupes. La verdad es que todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado, yo no haría las cosas así, yo haría las cosas de manera diferente. Y aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que me hizo daño, yo lo castigaría, ¿no? Y como decíamos hace 8 días, que le den hemorroides a esa persona, ¿no? ¿Está bien cuestionar a Dios? ¿Está bien resistirse a Dios? ¿Está bien cuestionar su voluntad? Déjame decirte algo. A veces en las iglesias decimos, eso está mal, pero déjame decirte algo, 1/3 parte de los salmos son reclamos a Dios. Jeremías es un reclamo a Dios, Lamentaciones es un reclamo a Dios, Eclesiastés es un reclamo a Dios, Job, son libros de la Biblia que expresan confusión a Dios por lo que Él está permitiendo y le dicen, Señor, no entiendo y no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Incluso déjame decirte algo, Jesús mismo, en la cruz del Calvario, Él exclamó algunas preguntas que están ahí en las biografías, en los evangelios. Él estaba clavado y Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo mismo cuestionaba. ¿Está mal cuestionar? Déjame decirte y déjame te lo voy a explicar de la siguiente forma. Recuerda, Habacuc significa abrazar y luchar. Abrazar y luchar. Y a veces tú y yo estamos así con la voluntad de Dios. Yo abrazo, Señor, yo confío, yo creo que tú, pero no estoy de acuerdo con esto que estás permitiendo en mi vida. Pero no estoy de acuerdo con esto que tú permitiste que sucediera. ¿No? Déjame te lo explico de la siguiente forma, cómo es el proceso en la vida de muchos de nosotros. Va a aparecer aquí en pantalla. La primera es, tú tienes una conversión con Dios. Yo no sé, de alguna forma te la estabas pasando mal, de alguna forma tal vez tú estabas cuestionando tu jornada de fe y tú decías, bueno, Señor, ¿sí existirá Dios? ¿No existirá Dios? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y de pronto hay una conversión que te lleva a decir, ay, todo me va bien, ¿no? Conocí del Señor, conoces la vida maravillosa de Dios, tienes la salvación de parte de Dios, te sientes diferente. De alguna forma cuando tú llegas a la iglesia dices, oye, esto me cayó, esto también, oye, también esto me cayó, ¿no? Como que te hace sentido muchas de las cosas que empiezas a escuchar en tu día a día y de pronto dices, oye, está interesante porque todo esto de alguna forma me hace sentido, ¿no? Y tú estás en la punta y tú de alguna forma tienes todo el ánimo, pero de pronto, ¿me ayudas a poner la siguiente, por favor, Luis? Vienen pruebas, vienen problemas. Y de pronto las cosas no van bien, porque cuando tú estás en la parte de arriba, cuando todo está ok, tú vienes a la iglesia, escuchas, te vas agradable, te divertiste, escuchaste algo relevante para tu vida, lo vas a poner en práctica, vas a Costco en día domingo, encuentras un lugar enfrente de la entrada de Costco y tú dices, eso es maravilloso, es un milagro en domingo en Costco, ¿no? Y entonces tú haces una oración, Dios la contesta, de pronto al día siguiente, el día lunes, tu esposa, tu esposo se levantan de buenas, todos tienen buena actitud, tus hijos se levantan temprano, recogieron su cama, todo es maravilloso. Pero luego vienen los problemas y vienes el domingo, escuchas algo, te medio quedas dormido porque no estaban tan interesante, vas a Costco, entonces ya no encuentras un lugar, tienes que dar 5, 6, 10 vueltas para encontrar un lugar hasta el mero rincón, pasas todo el sol para poder llegar ahí a Costco, de pronto haces una oración, Dios no te contesta o contesta lo contrario, entonces tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero entonces en la siguiente gráfica,
sucede algo más y vienen más problemas. Y entonces tú pierdes el trabajo, las cosas no están bien, hay más deudas, tus hijos se te enferman, tu esposa se levanta de malas y las cosas van pasando mal. Y tú dices, y entonces aquí déjame decirte algo, porque tú te puedes enfrentar a dos circunstancias, a dos puntos, a dos decisiones. Por un lado, es la siguiente. Tú puedes regresar y decir, ya estoy harto de Dios, ya no creo en Dios, ya no me interesa la iglesia, ya no me interesa lo que me tienen que decir, yo voy a seguir con mi vida, voy a regresar a mi antigua vida, ya no me interesa porque ya vi que esto de la iglesia y esto de Dios y esto de Jesucristo, no, realmente no me ayudó para nada, ¿no? Esa es una decisión que tú puedes tomar. Pero por otro lado, tú puedes tomar otra decisión y va a aparecer aquí en pantalla y es una en donde te va a llevar a abrazar y luchar. Abrazo a Dios, no comprendo lo que estás haciendo, no entiendo por qué estás permitiendo esto, pero yo creo en ti, aunque lucho con lo que estás haciendo. Y entonces en nuestra vida, amigos, sucede lo que viene de alguna forma lo que nos narra Santiago y que veíamos hace algunas semanas también, ¿no? Comenzamos a experimentar lo que nos dice Santiago, comenzamos a experimentar pruebas, un momento, de alguna forma, ese momento de pruebas que nos llevan a la madurez, que nos llevan a madurar nuestra fe, que nos llevan a madurar nuestro carácter, que nos dan resiliencia ante todos los problemas que muchas veces experimentamos. Déjame decirte algo. Ponme la siguiente, por favor. Ayúdame a leer. ¿Qué dice? No es vivir, sino que es conocer su fidelidad, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amigos, las pruebas dolorosas son un terreno fértil para las semillas de la duda. Te lo repito. Las pruebas dolorosas son un terreno fértil para las semillas de la duda. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, cuando nuestros hijos se enferman, cuando están en el hospital, son momentos de crisis en donde nuestra fe se pone a prueba. Todos en algún momento vamos a llegar a tener crisis de fe. La cosa es cómo los vamos a enfrentar, cómo vas a trabajar con eso. Dice el versículo 2 al 4, no va a aparecer aquí en pantalla, se los leo, dice de la siguiente forma: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiero que mire veo destrucción y violencia, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales, los perversos suman más que los justos, porque a los malos les va bien y a mí no. De manera que la justicia se ha corrompido, es lo que dice Habacuc. Y lo que está experimentando Habacuc, amigos, es una crisis de fe. Eso es lo que está experimentando Habacuc, es una crisis de fe, pero él decidió abrazar y luchar. Él decidió abrazar a Dios. Y no te voy a decir, te voy a decir, de hecho, te voy a decir algo arriesgado. Y que tal vez va a ser algo arriesgado realmente lo que voy a decir. Pero es algo que yo creo firmemente. Mientras sigo creciendo y madurando en mi relación con Dios, más seguro estoy que las dudas son esenciales para que lleguemos a la madurez como creyentes. Mientras sigo creciendo en mi relación con Dios, creo que mis crisis cada vez me pueden fortalecer más para madurar mi relación con Dios. Dice el Salmo 6, déjame lo busco, Salmo, si lo puedes buscar también ahí en tu Biblia adelante, Salmo 6. Dice el Salmo 6, verso 2 al 3. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Y luego dice más adelante el verso 6 al 7, estoy agotado, es el rey David,
Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con mi llanto, la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando con David? Es que David, él entendía, él sabía: Señor, tú eres el que me sacaste de pastorcillo y me colocaste como rey. Pero ahora no entiendo por qué no puedes cambiar todas estas circunstancias. ¿Por qué no puedes cambiar el diagnóstico de salud que tengo? ¿Por qué no puedes sanar a mis hijos? ¿Por qué no puedes sanar de alguna forma mi relación matrimonial? ¿Por qué no puedes de alguna forma darme un mejor trabajo? ¿Por qué no me sacas estos problemas que estoy teniendo? Señor, si tú ya lo hiciste antes, ¿por qué no lo haces ahora? Eso es lo que estaba experimentando David. David estaba exhausto de llorar, sencillamente no comprende todo lo que no entiende que si Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias, ¿por qué ahora no lo podía hacer? Ahora no lo estaba haciendo. Y Eclesiastés, Lamentaciones, Jeremías, Job, también exactamente experimentaban lo mismo. Pero tenemos que entender lo siguiente, amigos: si comprendiéramos todo de una manera total y absoluta, no sería necesaria la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza y la convicción, pero no lo veo, Señor. Pero las cosas no están como yo creo que tienen que estar. Y entonces son crisis que a veces vivimos de fe. Pero Dios nos invita a abrazar y luchar. Habacuc, capítulo 1, verso 5, dice de la siguiente forma: el Señor respondió: observen las naciones, porque entonces aquí viene un anuncio, ¿no? Porque el Señor entonces ya le responde a Habacuc y le dice: Señor, todas estas injusticias que yo estoy viviendo, todo esto que está pasando, todo esto que no estoy de acuerdo, Señor, ¿por qué tú lo permites? Y entonces dice el 5, y el Señor le respondió: observen las naciones, mírenlas, asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Entonces Habacuc pensó: entonces va a ser el momento en donde todo se va a solucionar, ¿no? En donde la comedia va a llegar a su fin, todos con un final feliz. Y entonces Habacuc de alguna forma tal vez experimentaba y pensaba seguramente eso, pero déjame decirte que no fue así. Habacuc capítulo 1 dice el verso 6 hacia adelante: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son veloces y guapardos y más feroces que lobos del anochecer. Vienen, dice el verso 9, vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como viento en el desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas las fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Y entonces Habacuc se quedó: Señor, tú dijiste que ibas a hacer algo, pero vas a ocupar a estos malos para tu voluntad. No es lo que yo hubiera decidido, seguramente dijo Habacuc. Y a veces nosotros decimos: no es lo que yo hubiera hecho si fuera Dios. Pero entonces, más adelante, dice el verso 2 en adelante: oh Señor mío, tú eres eterno. Escucha, está reconociendo a Dios. Habacuc está reconociendo a ese: Señor Dios mío, santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. ¿En serio este es tu plan, Señor? ¿Quieres acabar con nosotros? Oh Señor, tú eres nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? Habacuc no comprendía, luchaba con lo que estaba decidiendo el Señor. Y nosotros somos igual.
luchamos con lo que Dios permite. Señor, ¿por qué prevalece si tú sabes que hace maldad? Señor, ¿por qué a mi hijo de 5 años le está permitiendo pasar esto? Señor, ¿por qué permitiste que este accidente sucediera? Luchamos con Dios. Amigos, te voy a presentar algunas cosas, algunas preguntas que yo creo que tenemos que hacernos en nuestro día a día. Yo te dije que este no era un mensaje bonito, porque la vida no es una comedia, pero quiero que reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Qué tal si reconocer honestamente tus dudas es el primer paso para construir una fe más profunda? Porque todos hemos dudado. ¿Qué tal si aprender a reconocer y decirle, Señor, tengo estas dudas? Porque ¿sabes algo? Él conoce nuestro corazón. Segunda pregunta, ¿qué tal si aceptar tus preguntas secretas abre la puerta a un conocimiento mucho más profundo del carácter de Dios? ¿Qué tal si aceptar esas cosas que no le queremos hacer a Dios porque se vaya a enojar? No, la verdad es que no es así. Y la última, ¿qué tal si acercarte a Dios, desarrollar una intimidad genuina con Él, requiere que soportes algo que se siente insoportable? Por favor, todos los que son padres, levanten su mano. ¿Te ha dolido cuando tus hijos, cuando tus nietos están mal? ¿Sí o no? Y no le has pedido, Señor, quítaselo y dámelo a mí. ¿Él qué culpa tiene? ¿Ella qué culpa tiene? ¿Sí o no? Lo hemos hecho. Porque nos duele. ¿Qué tal si necesitamos un dolor real para experimentar una esperanza profunda y real? Para ver su mano actuar sobre eso que no esperamos. Dios comprende tu dolor y lo que es mejor aún, Él espera y Él anhela que le hagas preguntas. Dios anhela que le grites y vociferes en contra de Él antes de que tú abandones una relación con Él. Él espera que tú abraces, aunque luches, pero que tú abraces. Ten la libertad que tuvo David en el Salmo 56. Salmo 56, 8 dice de la siguiente forma: Tú llevas la cuenta de todas mis lágrimas y angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Cuando nació Ailén siempre fue una niña muy enfermiza. Y siempre luchábamos porque se mantuviera en un peso. Siempre intentamos de todo para eso. Pero cuando se enfermaba, con una noche que ella se enfermara, en automático su peso se iba a desnutrición y entonces en consecuencia todas sus defensas también se iban hacia abajo. Y yo recuerdo mucho una noche en donde teníamos que tenerla hidratada, solamente hidratada, porque no aceptaba nada de alimento. Y me acuerdo que en esa noche nos rolamos 3 horas y 3 horas, porque teníamos que estarle dando cada 20, 30 minutos algo de suero, 5 mililitros, 10 mililitros, no me acuerdo cuánto era, pero teníamos que inyectarle suero en su boca para que pudiera estar bien. Y yo recuerdo mucho en esa madrugada, la teníamos en la cama, estar hincado, llorando, pidiéndole a Dios, Señor, dame su enfermedad a mí, quítasela a ella. Dámela a mí. ¿Qué hice? Cuestionando a Dios. ¿Qué he hecho mal? ¿No? Años más adelante llegó Sofía y cuando ella nace, los doctores le lastiman la cadera, se la desviaron un poquito. Y durante los primeros 8 meses le tuvimos que meter un aparato ortopédico para que pudiera abrirle sus piernitas para que su cadera se fuera acomodando poco a poco. Y después de que le quitamos su aparato, se le diagnostica asma, ¿no? Me acuerdo mucho, el doc ahí nos guió bastante en esa situación.
Pero yo recuerdo mucho en una ocasión, porque su pediatra estaba en Querétaro, íbamos a Querétaro y yo la traía en el coche y yo iba muy rápido porque traía una crisis de asma. Y yo cuando volteaba atrás la veía morada. Y yo iba muy rápido, no sé cuánto iba, pero allá en la Avenida Constituyentes, allá en Querétaro, siempre hay patrullas. Y me pararon y me dijeron, vas bien rápido, sí, porque mi hija se me está ahogando. Y el oficial no comprendió, no, me hizo la multa y todo. ¿Y sabes cuál era mi temor? Que se me muriera ahogada mi hija en el coche. Y tú decías, Señor, ¿por qué permites esto? ¿No? Y seguimos más avanzando en la enfermedad de Sofía y demás. Y una de las cosas que le dieron tratamiento fue unas inyecciones, 7 inyecciones, una por día. Tenía 4 o 5 años, no lo sé. Y para ponérsela, teníamos que agarrarla completamente a Sofía porque pues era una inyección y se movía y se podía lastimar. Entonces yo me sentaba, la ponía sobre mis piernas, yo cruzaba la pierna para abrazarle sus piecitos, este brazo se lo doblaba para acá, el otro se lo agarraba con mis 2 brazos para que no se moviera, para poderle inyectar. Y cada inyección yo la tuve que agarrar. Solo recuerdo su mirada que volteaba a verme y me decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites esto? A veces así somos con Dios. No estamos entendiendo que este sufrimiento es necesario para que nuestra relación con Dios vaya a un nivel distinto. Amigos, Dios recibe con buen agrado tu angustia, Dios recibe con buen agrado tu ira, pero no tienes por qué detenerte en ese punto. Tienes que ir más allá. Después de haberle puesto tus sufrimientos y tus preguntas, después de quedar exhausto, de estar golpeando el pecho de Dios y tus lágrimas diciendo, Señor, pero ¿por qué permites esto? Después de que te hayas agotado con todo eso, ahora quédate ahí mismo en ese pecho para decidir escuchar la voz de Dios. Ábrele tu corazón herido y Él te hablará. Nuestra sanidad, amigos, viene cuando dejamos sacar todo lo que tenemos. Y entonces decidimos escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. Hasta entonces podremos sanar nuestra vida. Pero de ti depende. Tú puedes decidir, me voy, no creo más. O decides lo que hizo Habacuc, abrazar y luchar. Depende de nosotros.